Buenas a todos y a todas. Seguimos leyendo de este maravilloso libro, Compasión Universal, de Geshe Kelen Gyatso. Esta vez vamos a leer la parte Contemplación de los peligros de la estimación propia. Reúne toda culpabilidad en una. Este verso indica que todos los sufrimientos y las dificultades pueden atribuirse a una causa, la mente de estimación propia, y que solo debemos culparla a ella de todos nuestros problemas. Debido a que nos estimamos a nosotros mismos, queremos obtener lo mejor de la vida y para lograrlo actuamos de forma egoísta. De este modo, nuestra estimación propia nos impulsa a cometer acciones que nos arrojan una y otra vez a los renacimientos samsáricos, y cada vez que renacemos en el samsara tenemos que experimentar de nuevo todas sus miserias. Si no tuviéramos la mente de estimación propia, no cometeríamos acciones tan desafortunadas y no tendríamos que padecer sus desagradables resultados. Los seres sintientes a menudo cometen acciones perjudiciales, como matar, porque les preocupa su propio bienestar. Por ejemplo, la mayoría de los animales, debido a su instinto de supervivencia, persiguen y matan a otros animales para alimentarse. De manera similar, los seres humanos a menudo se enfadan cuando alguien les hace daño o amenaza. Si decidimos vengarnos es porque consideramos que somos muy especiales. Cuando detienen a un ladrón y lo mandan a la cárcel, decimos que lo han encarcelado porque ha cometido un delito, pero la causa principal de su encarcelamiento es su mente de estimación propia. Si nos desanimamos porque queremos algo, pero no lo podemos conseguir, es debido a que en el pasado nuestra estimación propia impidió que otras personas obtuviesen lo que deseaban. En vidas anteriores, impulsados por nuestro egoísmo, causamos sufrimiento físico y mental a otros seres e impedimos que otros cumpliesen sus deseos. Por esta razón, ahora nos resulta tan difícil establecer los nuestros. Tenemos la carga de un cuerpo y una mente enfermizos y encontramos muchos otros obstáculos. Todos estos problemas los ha causado nuestra estimación propia. Si lo pensamos con detenimiento, veremos que no hay ni un solo infortunio que no haya sido causado por esto. Por lo tanto, debemos tomar la firme resolución de eliminarlo. Buda dijo: observa el samsara, carece de toda buena cualidad. Por culpa del enemigo, la estimación propia, una tigresa hambrienta es capaz incluso de devorar a su propio cachorro. Santideva dice en su guía Obras del Bodhisattva: si todos los tormentos de este mundo, los temores y el dolor físico son el resultado de estimarnos a nosotros mismos, ¿de qué nos sirve este terrible espíritu? En algunas ocasiones, Santideva menciona la mente de estimación propia y en otra la mente de aferramiento propio. ¿En qué se diferencian? La mente de aferramiento propio aprende o se aferra al yo como si existiera de manera inherente, y la mente de estimación propia lo estima y lo considera muy valioso. Estas dos mentes son la raíz de todos nuestros problemas. Debido a que siempre nos hemos estimado mucho a nosotros mismos, nos resulta difícil soportar incluso el más mínimo inconveniente, y por ello sufrimos constantemente de ansiedad, miedo, tristeza. Todo el dolor mental que surge cuando no se cumplen nuestros deseos o no nos encontramos con objetos desagradables, la causa de estimación propia. Los bodhisattvas superiores carecen de estimación propia y por ello no le tienen miedo a nada. Podrían enfrentarse al tigre más salvaje sin ningún temor, puesto que consideran que todos los seres vivos son sus madres, sienten compasión y no miedo al encontrarse con animales salvajes. Esto no quiere decir que no se protejan de peligros innecesarios. Una de las cualidades de los bodhisattvas elevados es que son capaces de ofrecer felizmente su cuerpo o parte de él a los demás.
Pero antes de hacerlo, analizan con cuidado la situación y hacen el sacrificio solo si consideran que la acción será beneficiosa. De manera similar, debemos tener cuidado de no exponernos a riesgos o peligros innecesarios, si con ello no vamos a beneficiar a nadie. No tiene ningún sentido arriesgarnos a sufrir lesiones o a perder la vida. No debemos pensar que protegernos a nosotros mismos es siempre una indicación de estimación propia. Al completar los peligros de la estimación propia, es posible que abriguemos dudas pensando que sin ella careceremos de incentivo para trabajar, que sin trabajo no tendremos dinero y sin dinero no podremos sobrevivir. Y podríamos llegar a la conclusión de que si sobrevivimos es solo gracias a la estimación propia. En realidad, el deseo de trabajar no siempre depende de tener una actitud de estimación propia. En el mundo hay mucha gente altruista que trabaja principalmente por los demás. Los practicantes sinceros de Dharma desean trabajar para satisfacer sus necesidades básicas de la vida y así tener energía para su práctica espiritual. Su objetivo último es alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres. En ocasiones, quizás pensemos que las personas que parecen tener más éxito en la vida deben su buena fortuna al poder de su estimación propia. Motivados por la ambición y la estimación propia, han trabajado duro y ahora disfrutan de su recompensa. Si pensamos de este modo, no hemos comprendido correctamente la relación entre las acciones y sus efectos. Debemos tener claro qué efecto resulta de cada acción. Un empresario en bancarrota puede tener una estimación propia tan intensa como la de otro con éxito. Si la estimación propia fuera la clave del éxito, ¿cómo podría estar uno en la ruina y el otro ser rico? Buda enseñó que la causa de la riqueza es la generosidad. Así pues, la diferencia entre estos dos empresarios está en que el afortunado fue generoso en vidas anteriores mientras que el otro no. Cuando tengamos dudas sobre este tema, debemos analizarlo con detenimiento. Si utilizamos razonamientos lógicos sólidos, seremos capaces de disipar todas nuestras dudas. Para realizar esta meditación, hemos de ser plenamente conscientes de los peligros de la estimación propia y llegar a la determinación de eliminarla por completo. Entonces meditamos en esta resolución de manera convergente, sin distracciones. Durante el descanso de la meditación debemos recordar esta resolución, aunque no podemos eliminar nuestra mente de estimación propia solo con la determinación de hacerlo. Nos ayudará mucho tener esta aspiración de manera constante. También debemos hacer repetidos ruegos y súplicas a todos los Budas, los Bodhisattvas y los demás seres sagrados para que nos concedan sus bendiciones y tener la capacidad de eliminar nuestra mente de estimación propia. Para ello, podemos recitar la siguiente oración extraída de la ofrenda al guía espiritual. Comprendo que esta enfermedad crónica de quererme a mí mismo es la causa que produce el sufrimiento que no deseo, y ruego tus bendiciones para destruir este gran demonio del egoísmo, que repudio como el objeto de culpa. Hasta aquí la meditación de hoy. En la siguiente vamos a leer la contemplación de los beneficios de estimar a los demás. Así que hasta la próxima.